En estos días estamos recordando y celebrando de manera especial un evento muy importante, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios es probablemente el evento más importante de la historia. La muerte de Jesús. Estamos recordando y celebrando estas cosas. Excepto Agui, él no está feliz por eso. Todavía no entiende. Ahora, ¿por qué celebrar algo así? Suena como raro, ¿no? Celebrar una muerte. Vamos a celebrar que Jesús murió. Suena como raro, ¿no? Bueno, la respuesta es que la razón por la que celebramos esto es que mediante este evento Dios estaba haciendo algo a favor de la humanidad y para la gloria suya. Es decir, como Santiago nos mencionaba, esta muerte no fue como cualquier otra muerte. No fue una despedida, no fue una derrota, no fue un accidente, no fue una pérdida. No fue una muestra de debilidad de parte de Dios, que Él no pudo hacer nada para ayudar al pobre Jesús y lo mataron. La Biblia dice que, es más, todo esto fue plan predeterminado de Dios. Y Jesús se ofreció voluntariamente. Más bien, al morir, Jesús estaba logrando algo, haciendo algo a favor nuestro y para la gloria de Dios. Entonces, en estos 2 días quiero que meditemos en 2 bendiciones, efectos, resultados que la muerte de Jesús debe tener en nuestras vidas. ¿Qué logró Jesús en la cruz al morir? ¿Por qué murió? ¿Y cómo deberías tú y también yo responder a eso? Hay muchos beneficios, pero vamos a mencionar 2. En esta tarde vamos a hablar de cómo Jesús murió para justificarnos y mañana vamos a hablar de cómo Jesús murió para santificarnos. Y si no sabes qué significan esos términos, no te preocupes, para eso son estos tiempos. Vamos a explicar qué significa todo esto. Oremos entonces. Padre, muchas gracias por esta tarde, por darnos la oportunidad de venir. Te oramos, Señor, que nos ayudes a prestar atención y que lo que aprendemos en esta tarde y mañana nos lleve a reflexionar más y más y a apreciar más y más lo que el Señor Jesús hizo en la cruz y una fecha tan importante como esta semana. En su nombre te oramos. Amén. Jesús murió para justificarnos. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nos vamos a enfocar en los versículos 24 y 25, pero leamos desde el 21 como para tener algo de contexto. Romanos 3, 21, hasta el 26 leámoslo. Dice, yo estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, de las obras de la ley, de tratar de hacer cosas buenas para impresionar a Dios, la justicia de Dios ha sido manifestada, mostrada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, esto que yo les predico, dice Pablo, no me lo inventé yo. El Antiguo Testamento habla de esto también. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Todos, implícito, todos los que creen en Jesús, son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, la justicia de Dios. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, por mucho tiempo Dios no te quitó la vida a ti, ni a mí, ni a otras personas inmediatamente cuando pecamos. Él esperó, Él toleró, fue paciente. Pero hay un problema y es que si Dios es justo, Él no puede hacer eso, porque eso es injusto. Él tiene que castigar el pecado. Pero Él fue paciente. ¿Y entonces qué hizo? Dice versículo 26.
para demostrar en este tiempo, cuando Jesús vino, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este pasaje nos habla de una de las bendiciones, una de las cosas a las cuales tenemos acceso gracias a la muerte de Jesús, y es ser justificados. Ahora, ese es uno de esos términos que usamos comúnmente, pero ¿qué significa ser justificado? ¿Y por qué es que mediante la muerte de Jesús es posible ser justificado? Bueno, vamos a responder esas dos preguntas. Empecemos con la primera. ¿Qué significa ser justificado? Les pregunto a ustedes, ¿a qué palabra, un poco más común para nosotros, más cotidiana, a qué palabra se parecen las palabras justificado y justificación? ¿Qué opinan? ¿Qué dice por allá? Justicia, exactamente. Justificado viene de justicia. Y fíjense, por cierto, cómo eso es un énfasis en los versículos que leímos. Versículo 21 dice, la justicia de Dios. Versículo 22, esta justicia de Dios. Versículo 24, todos son justificados. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, como demostración de su ¿qué? Justicia. Versículo 26, para demostrar su, ¿qué? A fin de que Él sea Él justo y el que justifica. Justicia, justicia, justo, justifica, justicia, justo, justifica. Con eso tiene que ver la idea de ser justificado. Entonces, para entender qué significa ser justificado, primero necesitamos entender qué significa esto de justicia, ser justo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa eso? En nuestros días se habla mucho de justicia. Hay un movimiento llamado justicia social y que justicia para los de género y los indígenas y no sé qué, y justicia y justicia. Debemos ser cuidadosos y asegurarnos que nuestro concepto de justicia viene de la Escritura y no de nuestra cultura. A veces la cultura puede equivocarse un poco o mucho. Entonces, definamos justicia conforme a la Biblia. Hay una ilustración muy interesante que la Biblia usa para ayudarnos a entender qué significa esto de justicia, ser justos. Vayamos a Ezequiel capítulo 45. Ezequiel 45. No es el único pasaje que habla de este tema, hay varios más, pero este es como uno de los más completos. Ezequiel 45. Ya estamos todos allá, la mayoría. Bien. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 12. Ezequiel 45, 9 al 12. Y quiero que pensemos en cuál es la ilustración que Dios está usando para hablar de justicia. Traten de responder esa pregunta a medida que leemos. Así dice el Señor Dios. Basta ya, príncipes de Israel, gobernantes. Dejen la violencia, la destrucción. Practiquen el derecho y la justicia. Interesante, ¿no? Justicia es aquello que es derecho. Otras versiones dicen el juicio, pero me gusta más esta, el derecho, lo que es recto. Acá está la ilustración. No, más adelante. Acaben con las extorsiones que hacen a mi pueblo, declara el Señor Dios. Versículo 10, ahí está la ilustración. Tendrán, ¿qué? Balanzas justas. Otros pasajes añaden la palabra pesos, ya vamos a ver por qué, justos. Un efa justo, ¿qué es un efa? Una medida de peso, 22 litros. Y bato justo, 22 litros. El efa y el bato, dos medidas como libras, kilos, no se dejen ahí confundir por esas palabras, serán de la misma cantidad, de modo que el bato contenga 1/10 del homer, otra medida, 22 litros. Y el efa 1/10 del homer. Se le medirá de acuerdo con el homer, 220 litros. Y el ciclo, otra medida, 11.4 gramos de plata, será de 20 geras, otra medida. 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos serán una mina.
para ustedes. Claro, ¿verdad? Clarísimo. Solo medidas. Bueno, este pasaje nos habla de medidas y de balanzas justas. Resulta que en el comercio de esa época era muy común pesar las cosas. A veces todavía lo hacemos. Pesar las especias, la carne, el arroz, los granos. Ellos usaban una balanza como esta. ¿Pueden verla ahí? En un lado ponían una pesa. ¿Sí ven esa bolita ahí? A la izquierda. Eso es una pesa. Y en la siguiente imagen vemos otros tipos de pesas. Ahí están, diferentes pesos. Entonces, si tú querías comprar una libra de arroz, entonces tú ibas y el del arroz te decía, bueno, voy a coger la piedrita que dice 1 libra, que pesa 1 libra, la pongo a un lado de la balanza pues va a quedar así, ¿verdad? Y luego empezaba a ponerle ¿qué? Arroz al otro lado y la balanza iba ¿qué? ¿Cuándo sabemos que tiene 1 libra? Cuando queda nivelada. Ahí sabemos que tiene 1 libra. Cuando quedaba balanceada, equivalente. Ahí te estaba dando 1 libra, no menos, no más. Lo justo, ¿verdad? Ahora hay un problema. Y el problema es que los seres humanos somos corrompidos. Y más cuando se trata de negocios y tratar de sacar ventaja y más plata, pues uno busca la forma, ¿no? Pues resulta que había personas que modificaban las pesas. ¿Ustedes pueden creer que la gente sea capaz de eso? ¿Que uno sea capaz de eso? Entonces la pesa que pesaba 1 libra, ¿cuánto pesa 1 libra? 500 gramos. Le ponían 450. 400 gramos, más pequeñita. No se notaba mucho, pero era más liviana. ¿Y qué pasaba? Pues que usted pesaba el arroz y le daba menos arroz. Y usted recibía el dinero por la libra entera. ¿Ah? Menos mal que eso solo pasaba en esos días. Hoy en día no. Para nada. Entonces, en ese caso, usando términos bíblicos, Dios diría, eso es una balanza y una pesa, ¿qué? Injusta. Estamos hablando de justicia. Injusta. ¿Y por qué? Fíjense de nuevo el versículo 11 al 12 de Ezequiel 45. Esos versículos tan claros. ¿Qué les da el Señor ahí a ellos? Les da unos estándares. Y les dice, por ejemplo, a ver, el 12 es más fácil. El ciclo será de 20 jeras. Un ciclo debe pesar 20 jeras, no 19, no 18, no 21, no 22, si es que le conviene. No, un ciclo debe pesar 20 jeras. O usando términos más familiares para nosotros. 1 libra debe pesar ¿cuánto? 500 gramos, no 600, no 700, no 450, no 400, debe pesar 1 libra y ya. En ese caso, diríamos que una pesa que dice 1 libra y pesa 500 gramos es una pesa que justa, justa. ¿Cómo nos ayuda todo esto a definir justicia? Podríamos definirlo de la siguiente manera. Alguien dijo que justicia es hacer lo que es requerido conforme a un estándar. O mi definición, la siguiente, modificándolo un poquito, conformarse o cumplir al estándar correcto. Si es 1 libra, pues que pese 500 gramos y ya, se conforma al estándar, es justa. Si no, pues es una pesa injusta. En ese orden de ideas podríamos decir entonces que justificar a alguien sería declarar que ese alguien ha cumplido con un ¿qué? Con el estándar correcto, el estándar que se le requiere. Eso es declarar que alguien es justo, justificado. Les doy otro ejemplo moderno. Ustedes han escuchado que algunos taxistas
No todos, ¿dónde está Mauricio? No todos, por cierto. No se ofenda, mi hermano. No todos, pero algunos modifican el taxímetro, ¿no? Según estuve viendo en Google, y don Mauricio me corregirá, el estándar actual es que el taxímetro debe moverse una unidad cada 100 metros de recorrido o 24 segundos quieto, en un trancón o algo así. Un taxímetro que cambia cada 90 metros o 20 segundos sería un taxímetro ¿qué? Injusto, no se conforma al ¿qué? Al estándar, no lo cumple. Pero si usted necesita una carrera al aeropuerto o algo así, se sube al taxi don Mauricio y se da cuenta que ese sí cambia cada 100 metros. Y cuando hay trancón, cada 24 segundos. En ese caso diríamos, usando términos bíblicos, que el taxímetro de don Mauricio es justo, se conforma al estándar correcto. Ahora imagínese, extendiendo la ilustración, que un cliente por ahí se puso bravo con don Mauricio y lo demandó. No, su taxímetro está adulterado y usted me cobró más de lo que debía. Y entonces Catherine, que es abogada, dice, no, con mi papá no se mete y lo vamos a defender. Y lo defiende y le lleva la evidencia al juez y el juez dice, no, hicimos las pruebas, todo, ese taxímetro no está adulterado, es justo. Por lo tanto, usted es inocente, don Mauricio, usted no hizo nada. En ese caso diríamos que tanto don Mauricio como su taxímetro fueron justificados, declarados justos, declarados inocentes, libres de culpa. Claro que es ser justificado. Bueno, resulta que la Biblia usa este mismo término, no solo para pesas, para medidas, para taxímetros. No, en la Biblia no aparecen los taxímetros. Lo usa también para personas. Una persona puede ser justa o injusta. ¿Cómo así? Pues resulta que Dios tiene un estándar para todos nosotros, que Él requiere de nosotros, una pesa, un taxímetro conforme al cual, no, una estándar mediante el cual nuestro taxímetro debería acomodarse, el taxímetro de nuestras vidas, si queremos exagerar la ilustración. Ese estándar es su carácter, o siendo más específico, sus mandamientos, los cuales reflejan su carácter. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Amarás a tus enemigos. Ese es el estándar. Y por eso si vamos a Ezequiel capítulo 18, ahí atrásito, Ezequiel capítulo 18, empezando en el versículo 4, se nos describe a una persona justa, dice: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Pero el hombre que es ¿qué? Justo y practica el derecho y la justicia, no come en los santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Es decir, no practica la idolatría, se ajusta al estándar de Dios. No deshonra a la mujer de su prójimo, no comete adulterio, ni se acerca a una mujer durante su menstruación, un mandamiento como raro, pero que Dios le había dado a Israel. Ese hombre no oprime a nadie, devuelve al deudor su prenda, porque Dios dijo que si uno pide algo prestado tiene que devolverlo, o si no es robar. Por eso dice la siguiente frase: no comete robo, da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. Ayudar al necesitado también es parte de cumplir con los estándares de Dios. Versículo 9. 8. No presta dinero a interés, no exige usura, retrae su mano de la maldad, hace juicio verdadero entre hombre y hombre,
también anda en mis mandamientos y ordenanzas, obrando fielmente. Ese hombre es ¿qué? Justo, ciertamente vivirá, dice el Señor. Un hombre justo, una persona justa, es la que cumple con los estándares de Dios, sencillo. Y Dios dice, si usted cumple con mis estándares, usted va a vivir, va a estar bien conmigo. Sería injusto que Dios condenara a alguien que cumple con sus estándares, ¿verdad? Y que no peca, sería injusto. Dios dice, haga eso y vivirá. Pero, ¿no? Esa es la siguiente palabra, ¿no? Pero, si somos honestos, sabemos que hay un problema, ¿no? ¿Quién, al evaluarse sincera y profundamente conforme al estándar de Dios, a su balanza, sus medidas, puede decir que es un hombre justo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, uno puede autoengañarse y decir, no, yo no soy tan malo como Hitler, y ay, no exagere. Pero si nos medimos conforme al estándar de Dios, el estándar de Dios es perfección. Santiago dice, el que rompe un mandamiento se hace culpable de toda la ley. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser expulsados del jardín del Edén? ¿Será que empezaron a vender drogas y traficar gente y por eso fue que Dios los... ¿Cuántos pecados? Uno. ¿Desobedecieron a Dios? Ese es el estándar. Alguien dirá, uy, pero tan exigente. Bueno, déjame responderte con un ejemplo. Un día tal vez yo monte una carnicería y cuando tú vengas a mi carnicería y me pidas una libra de carne, ¿cómo está la libra de carne, por cierto? ¿10 y qué? Digamos 17,000 para no pelear, 17,000, ese es el estándar, digamos. Tú me pides una libra, te voy a dar 400 gramos y te cobro 17,000. ¿Y tú qué vas a decir? Me va a abrir los ojos. ¿Y dónde están mi libra, no? Ay, pero tan exagerado. Tan exagerado. Por 100 gramos, por 3,000, 4,000 pesos, ¿no? ¿A ti te gusta que te traten con injusticia? A nosotros nos gusta que los estándares cuando tiene que ver con nosotros sean justos. ¿Será que un Dios perfecto no tiene el derecho de exigir justicia perfecta? Ese es el estándar. Entonces, todo esto nos muestra que tenemos un dilema con la justicia de Dios. Él es un Dios justo, Él tiene un estándar y nosotros no hemos cumplido con ese estándar. Y por lo tanto, volviendo a Romanos 3, vayamos a Romanos 3. Fíjense lo que dice el versículo 9. Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Entonces esto genera dos preguntas. Desde nuestra perspectiva, decía Job, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Cómo podemos? Si ya hemos roto el estándar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Desde la perspectiva de Dios, el problema es el siguiente. ¿Cómo puede un Dios que es justo, perfecto, perdonar y aceptar a una persona injusta sin al mismo tiempo cometer una injusticia? Dice Proverbios 17, el que justifica, el que declara justo, inocente al impío, al pecador, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor.
A Dios no le gusta que se dejen libre a los culpables y que se condenen a los inocentes. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo hace Dios para perdonarte a ti y a mí que somos culpables y no ser injusto? ¿A ti te gusta cuando uno ve en las noticias que alguien se robó un teléfono, apuñaló a alguien, lo cogieron y al otro día salió? ¿Te gusta eso? ¿Te parece justo? ¿Qué pensaríamos de un juez que dice, ay, sí, usted mató a alguien, pero hagamos de cuenta que no pasó nada, váyase? ¿Es un juez justo? ¿Sería un juez qué? Corrupto, dijeron por allá atrás. ¿Cómo hace Dios para perdonarnos sin ser corrupto? Sin dejar libre al culpable. Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 24 de Romanos 3. Y acá nos vamos a mover a nuestra segunda pregunta del día. Dice el versículo 24. Todos los que creen son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es ¿en quién? Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Acá hay muchas buenas noticias. A este versículo se le ha llamado el corazón del libro de Romanos, probablemente el corazón teológico de la Biblia. Buenas noticias. Mediante la fe en Cristo, Dios justifica al pecador. Es posible ser declarado justo. Y dice el pasaje, esto Dios lo hace gratuitamente. Y por cierto, fíjense cómo esta justificación, este declarar inocente justo a una persona, se le ofrece acá, no al bueno, no al don Mauricio que no alteró el taxímetro y por lo tanto pues es justo, claro, él no hizo nada malo. No, ese no es el ejemplo que se nos da acá. Fíjense el versículo 23, ¿qué dice? Bueno, todos no lo sabemos. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Todos, ese mismo grupo de personas pecadoras, pueden ser justificadas. El pecador malvado puede ser declarado justo delante de Dios. Qué buenas noticias, ¿no? Para nosotros. Porque no hemos cumplido ese estándar. Nosotros sí alteramos el taxímetro, por así decirlo. Pero Dios ofrece justificación. El pasaje también dice que es gratuito, ya lo mencioné, pero olvidé mencionar una cosa importante, y es que ahí esta idea de gratuito se refiere a la idea de que no es mediante tus esfuerzos, tus obras, que tú tratas de poner en la balanza de Dios para balancearla a tu favor. Fíjense el versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado. No mediante tus obras. Entonces, muchas buenas noticias. Pero eso no responde a la pregunta. ¿Por qué es que Dios puede justificar tan libre y gratuitamente a la gente en Jesús? O sea, es que ¿qué hizo Jesús para que Dios pueda hacer eso? Ay, sí, Él murió, pero todavía no entiendo eso que tiene que ver con una cosa con la otra. Bueno, quiero responder a esa pregunta con una palabrita muy curiosa que aparece en el versículo 25. Esta es la última parte del mensaje. Dice, a quien, es decir, a Jesús, Dios exhibió públicamente ¿cómo qué? Propiciación. Esa es la palabra clave ahí. Esa palabra explica por qué es posible ser justificado gratuitamente en Jesús. Y por qué cuando Dios declara a un pecador justo, inocente, Él no está siendo un juez corrupto, de hecho está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque hay propiciación. ¿Y qué es eso? ¿No? Como rara esa palabra, ¿no? No es muy común. Uno no va a la tienda vecina, me da una libra de propiciación, ¿verdad? Como rara esa palabra. ¿Qué significa esto? Dos pasajes bien rápido que nos ayudan a definir esto. Vayamos a Éxodo 25.
Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo 25. Acá el contexto es que Dios le manda a Israel a hacer un tabernáculo, que creo que tenemos una imagen. El tabernáculo era como una carpa grandota, un lugar muy especial donde estaba la presencia de Dios y toda la adoración de los israelitas, su contacto con Dios, estaba centralizado en este famoso sitio. Resulta que uno de los elementos dentro de esa carpa, era la famosa Arca del Pacto. Creo que la siguiente imagen la tenemos. Ahí está, era como una cajita que también tenía ahí su significado. Bueno, resulta que encima de esa arca, de esa cajita, Dios les manda construir algo llamado el propiciatorio. La iba a mostrar. Eso es el propiciatorio. Parece como la tapa, ¿no? Ese es el propiciatorio. Vamos a leer, ¿qué es esto? Versículos 17 al 22 de Éxodo 25. Harás además un propiciatorio de oro puro, versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo a los 2 extremos del propiciatorio. Ahí están los querubines, ¿sí los pueden ver? Como que un simbolismo ahí muy interesante. Harás un querubín a un extremo y el otro al otro extremo, como ven en la imagen. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines, Versículo 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca, como la tapita, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí, en el propiciatorio, me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. ¿Para qué sirve el propiciatorio según estos versículos? Dice Dios, para encontrarme ahí contigo. Mi presencia va a estar ahí, te voy a hablar, pero hay algo más, eso no es todo. Hay algo más importante que sucedía en ese propiciatorio. Bueno, no sé si más, pero bien importante. Segundo pasaje, Levítico 16. Ahí más adelante. Tercer libro. Iba a decir Mateo, Marcos, Lucas. No, eso no es el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad, Miguel? Muy bien. Levítico 16. Fíjense los versículos 2 y 3. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón, el sacerdote, que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo. El lugar santo era dentro de esa carpita había otro lugar muy especial cubierto y ahí solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, de vez en cuando, no todos los días, porque ahí estaba, por así decirlo, la presencia de Dios. Y Dios dice, dile que no entre acá a cualquier hora, a cualquier momento, así como así. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. ¿Se imagina eso? Dios dice, si usted viene a mí así como así, eso no se puede. Eso no se puede. Se puede morir. ¿Y por qué? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, versículo 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el ¿qué? ¿Por el qué? Por el pecado. Esa es la razón por la cual ellos no podían entrar a la presencia de Dios así como así. Por su pecado. Versículo 11 dice, entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación, quitará la culpa, limpiará por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Versículo 14 y 15, y acá es donde aparece el propiciatorio. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental ¿del qué? Del propiciatorio.
También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el ¿qué? ¿Sobre el qué? Propiciatorio, y delante del propiciatorio. ¿Y para qué sirve todo eso? Versículo 16. Hará pues expiación, quitará la culpa por el lugar santo, a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece en medio de ellos, de sus impurezas. En resumen, ¿qué está diciendo todo eso? Dios dice, en este lugar me voy a encontrar contigo, mi presencia estará ahí, tú vas y yo me comunico contigo, pero usted no me puede entrar acá así como así. ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que yo repulso, yo rechazo con todo mi ser. ¿Qué es eso? Pecado, pecado. Pero la buena noticia es que Dios le dice, sí, venga, venga, se puede, pero hay un requisito. Tú, Aarón, debes sacrificar un animal por ti y tu familia y luego otro animal por todo el pueblo. Eso se sacrifica allá afuera. Luego tomas esa sangre, la traes aquí adentro y rocías la sangre sobre el ¿qué? Propiciatorio. ¿Y por qué tenía que matar unos animalitos? Versículo 15, es una ofrenda para el ¿qué? ¿O del pecado, dice Levítico 16:15, ofrenda por tu pecado. De varias maneras la Biblia nos dice que la justicia, estamos hablando de justicia, ¿verdad? La justicia de Dios requiere que el pecador muera. Acá se nos muestra eso. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que de este árbol comieres, el día que peques contra mí, ¿qué va a pasar? Morirás. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ni los israelitas, ni el sumo sacerdote, ni tú, ni yo, podemos acercarnos a Dios así como sí, y estar bien con Él solo porque sí. Hay una especie de deuda que nosotros tenemos con Dios por causa de nuestros pecados. Y la justicia, lo justo, lo equivalente, lo balanceado, lo correcto, es que por causa de esos pecados, el pecador muera. Pero la buena noticia es que Dios proveyó una forma de pagar esa deuda, satisfacer su justicia y al mismo tiempo librar al pecador y que él no pague por los pecados que ha cometido. ¿Cuál fue esa forma? ¿De qué nos habla este capítulo? De un sacrificio. Podríamos llamarlo un sacrificio sustitutivo, un intercambio, un sustituto. Alguien más muere en mi lugar. En el caso del Antiguo Testamento, el animalito moría en lugar de Aarón y su familia y de Israel. Y luego él tomaba esa sangre, la rociaba sobre el propiciatorio como una forma de decir, Dios, ya se hizo justicia, sí, yo no vine acá así como si nada, alguien murió por esos pecados que yo cometí. Y Dios decía, listo, aceptado, venga, puede entrar. ¿Se entiende? La Biblia nos dice también que estos sacrificios animales eran algo temporal. Eran una sombra, un símbolo de un sacrificio final, definitivo, por el pecado. Y ese sacrificio es, adivinen quién. Volviendo a Romanos 3:25. Dice, somos justificados, versículo 24, en Cristo Jesús,
versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como propiciación. Él fue ese sacrificio. Su sangre fue derramada para satisfacer la justicia de Dios, para dar aquello que es propicio conforme a la justicia de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, el sacerdote traía esa sangre a un lugar privado donde nadie más podía entrar, hacía el ritual. En este caso se nos dice que Jesús fue exhibido, ¿qué? Públicamente, delante de todos. Dios mostró que Él mismo proveyó un sacrificio para morir en nuestro lugar. Y por eso nos dice Pedro, Él cargó nuestros pecados en el madero. Por eso dice 2 Corintios, al que no conoció qué pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios. La sangre de Jesús, su muerte, es la que satisface ese estándar, la que, por así decirlo, mueve la balanza de Dios y da justicia. Por eso Romanos 3:26 dice lo siguiente: para demostrar mediante la muerte de Jesús su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese gran dilema? ¿Cómo puede un injusto ser justificado? ¿Cómo puede un Dios justo justificar, declarar inocente a una persona injusta? Si eso es corrupto, eso no se puede. ¿Cómo hace Dios? Todo eso se puede porque Jesús pagó mediante su muerte por nuestros pecados. De esa manera Dios hace justicia, porque Dios está castigando a Jesús por el pecado, ¿verdad? Dios no se está haciendo el de las gafas. Dios no está diciendo, ay, sí, eso no pasa nada, pongamos su pecado debajo de la alfombra y hagamos de cuenta que no pasó nada. Amnistía. No, Dios no está haciendo eso. Dios castiga el pecado. ¿Dónde? En Jesús. Entonces Dios hace justicia. Y como hizo justicia, entonces Él tiene toda la libertad de declarar justo, perdonar, inocente, incluso a alguien como tú y como yo, que no somos justos por naturaleza. Y no es corrupción porque Él ya hizo justicia, ¿verdad? ¿Se entiende? Dice una canción que habla de este tema, lo expresa de una forma muy especial. Voy a tratar de cantarla, si ustedes se la saben me acompañan para que no suene tan feo. Dice, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. ¿Se imagina eso? Que Dios lo declare a uno justo. Sí, usted ha pecado, usted ha roto mi ley, pero lo perdono, usted es justo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por usted. Jesús murió. Cuando Jesús murió, ese jueves o viernes santo, no recuerdo cuándo fue,
allá en esa cruz, Él estaba logrando algo. Hubo una transacción ahí sucediendo. Él tomó tus pecados para que tú pudieras ser declarado justo, aunque no has vivido como alguien justo. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Fíjense versículo 20, Romanos 3, ya acá terminando. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, claro, Dios no te va a declarar justo por tus obras. Versículo 22, entonces, ¿cómo es la cosa? Esta justicia de Dios por medio de la... ¿De la qué? De la fe. Versículo 24 y 25. Bueno, el 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la... ¿De la qué? La fe. Versículo 26. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene ¿qué? Fe en Jesús. ¿Cuál es tu responsabilidad conforme a lo que hemos visto? Sencillo. Deja de confiar en tus méritos, en tus obras, en tus justicias. Deja de confiar en eso y confía en los méritos de Jesús. Tus obras, tus méritos nunca van a inclinar la balanza de Dios. Nunca. Y por cierto, recuerda que conforme a la Biblia, no es que el estándar de Dios son 500 gramos, 1 libra, y tus buenas obras son 499, es que te falta un pelito y ya. ¿Sabes cuánto pesan tus buenas obras en la balanza de Dios? 0 gramos, 0 pollitos. Isaías dice son trapos inmundos, trapos sucios. Pero el sacrificio de Jesús, su intercambio en nuestro lugar, sí mueve esa balanza y la pone así, derechita. Provee la justicia de Dios y al que se arrepiente y confía en Jesús, Dios lo justifica. Dios lo perdona. Le atribuye esa justicia de Dios a su cuenta. Y fíjense lo que dice el versículo, capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, Romanos 4, versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene a aquel a quien Dios le atribuye, ¿qué? Justicia, aparte de las obras, sin sus obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y sus pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ser justificado significa que mis iniquidades no sean perdonadas por Dios. Que mis pecados sean cubiertos. Que mis pecados no sean tenidos en cuenta. Qué buena noticia, ¿no? Así que esa es tu responsabilidad. Cree en Cristo, deja de confiar en tus obras y Él te puede justificar. Y si eres creyente, bueno, esto debería ser un gran recordatorio de esa asombrosa obra que hizo Jesús en la cruz. Es bien profunda, mucho más de lo que creemos. Él tomó tu lugar. ¿Y saben qué es lo más asombroso o algo muy asombroso? ¿Qué pasa si peco cuando soy salvo? Si yo ya me he arrepentido, he sido justificado, ¿qué pasa si peco? ¿Recuerdan lo que dice 1 de Juan 2? Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, ¿el qué? El justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ese sacrificio sigue siendo efectivo. Aún siendo creyentes, su sangre nos sigue limpiando. No perdemos esa salvación. Podemos confesar nuestro pecado y seguir adelante. ¿Por qué? Porque su sangre fue rociada, derramada, como ese sacrificio en nuestro lugar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el Señor Jesús. Gracias, Señor, que aunque nosotros no podemos, Él sí puede hacer justicia y darnos la justicia de Dios, declararnos justos, porque Él murió en nuestro lugar. Gracias que no tenemos que esforzarnos por ser muy buenos para mover esa balanza, porque ni podemos, pero Jesús sí pudo hacerlo.
Y al que confía en Él y solamente en sus méritos, al que dice yo no puedo, pero Jesús sí puede, tú lo salvas, lo perdonas, lo declaras justo. Y gracias que incluso después de ser salvos, aún si fallamos, su sacrificio sigue siendo efectivo. No tenemos que sacrificar nada, un becerro y otras cosas. No, ya ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Gracias por declararnos justos, aunque no lo somos, por los méritos de Jesús. Ayúdanos a vivir de esa manera, de una manera justa y correcta. No para impresionarte porque ya Jesús lo hizo por nosotros, sino como resultado, como agradecimiento por eso. En el nombre de Jesús, amén.